2020, Creando Conciencia. Yo estoy esta tarde con la grata compañía del doctor Juan José Uchuya, el gerente general de Uchuya, Maurtua, abogados asociados, para conversar un poco sobre la actualidad política y las consecuencias del último proceso electoral. Y bueno, la actualidad política comienza esta mañana con la detención del expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ¿no? Que entiendo es una orden judicial emanada a raíz de declaraciones del colaborador Barata, ¿no? de la firma Odebrecht, y en este caso se trata, creo, del primero, me temo, de una serie de ministros que van a comenzar a desfilar por los pasillos judiciales, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenos días, don Francisco, muchas gracias por la invitación. Sí, pues el Perú está siendo, se está haciendo muy visible toda esta red de corrupción que ha flagelado a nuestro país y que está trayendo como consecuencia que muchos políticos hayan caído en ella, ¿no? Es lamentable, pero la clase política está en esa situación. Y mientras tanto, en la mañana escuchábamos una primera entrevista hecha al nuevo ministro de Educación, quien insiste en su propósito de imponer la ideología de género bajo el nombre de equidad de género, ¿no? Y dice, bueno, el Estado tiene la responsabilidad, la obligación de hacer esto por mejorar, bueno, desde su punto de vista, la educación. Pero, ¿qué cosa es el Estado, no? Fíjese, este Estado es un Estado autoritario que está imponiendo por encima del mandato constitucional que establece en el artículo 13 de la Constitución la participación de los padres en la educación de los hijos, y que además está imponiendo como política pública un concepto ideológico totalmente desligado de lo que significa el asidero, el sustento científico, porque parten de una visión, ¿no?, o un enfoque que ellos llaman de género, pero que es una visión daltónica de la realidad, donde ellos ven las cosas buenas como malas y las malas como buenas, al decir, por ejemplo, que la identidad de las personas no nace con la genética y con la estructura biológica con la cual son engendrados, sino que esto lo identifican después de varios años con la orientación sexual. Entonces, la identidad sexual es la que determina su identidad. Esto es totalmente irreal. En este propósito, distintos intereses, los comunistas que existían hasta la caída del muro, ¿no? Hasta 1989 existían los comunistas, después desaparecieron los comunistas de muchos países, entre ellos el Perú. Ya no se reconocen como comunistas, sino empiezan a adoptar otras identidades, ¿no? Entre ellos están aquellos que promueven el feminismo, porque también es una corriente que surge mucho antes incluso que lo de la caída del muro, pero que al comienzo despierta ciertas simpatías, simpatías en todo el mundo, porque arranca con eso de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, cosa que es algo racional, ¿no? El movimiento feminista ha tenido tres etapas claras en su evolución. La primera, que es la que usted señala, es la etapa reivindicativa de los derechos de la mujer, a participar en política, a poder sufragar, a tener acceso a la educación, al trabajo y otros beneficios. La segunda etapa, pero es bueno señalar que las feministas que estaban en esta corriente en la primera etapa todavía tenían el respeto respecto al matrimonio, respecto a la familia y a la identidad de las personas. Viene una segunda etapa en la que ya se viene
con una degeneración de carácter sexual, ¿no? Donde la mujer podía hacer lo mismo que el hombre. Si el hombre es adúltero, la mujer también quiere serlo. Y así creen que este es el principio de igualdad. De suerte tal que viene una ola de feminismo reivindicativo, pero de otro tipo, para el tipo de la degeneración sexual. La tercera etapa, que es la peor, es esta, la que estamos viviendo, mediante la cual se pretende destruir, y ellos lo llaman la deconstrucción de la sociedad en los principios básicos, en las raíces de conceptos cristianos en los cuales están basadas la mayoría de las naciones, y entonces pretenden destruir los conceptos de identidad de las personas, de acuerdo al sexo con que naces, el matrimonio, al cual quieren imponer el matrimonio igualitario, homosexual, y además las familias, que ya no son las heterosexuales, sino que pueden ser también las homosexuales y otros tipos de transexuales, etcétera. Es importante señalar esto porque el feminismo tiene un carácter reivindicativo en el cual nadie se opone. Por ejemplo, nadie puede oponerse a la violencia que se ejerce contra la mujer. Yo siempre he dicho que el hombre que le pega a una mujer no es un macho, es un maricón. Eso lo decían las abuelas. El hombre que le pega a una mujer es un maricón. Y así, entonces, se ha venido desarrollando conceptos totalmente contrarios a los que nosotros conocemos, ¿no? De suerte tal que ahora viene una ola que es mucho más agresiva porque viene a través de los gobiernos autoritarios. Y este es uno de ellos, para esconder el proceso de corrupción en el cual se están viendo desnudados a través de las declaraciones de Odebrecht y todos los mecanismos de corrupción que han habido en el país. Este propio gobierno se está autodestruyendo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo es posible que la ministra de Energía y Minas, que en su oportunidad fue parlamentaria y cobraba los sueldos de sus empleados y los cuales le contaban el 50% para pagarle al hijo, que tenía 17 denuncios mineros ilegales y era viceministra, ahora es premiada? Ahora es ministra. No, la premia, se pone a gato de despensero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que exista una línea de lucha anticorrupción con un elemento como eso, ¿no? Y totalmente, su antecesor, el ingeniero Liu, era un hombre que había prestado servicios a Odebrecht, claro, y que promueve una reunión con la ministra Revilla, con el procurador, para darle una salida para que Odebrecht no pierda, para que recupere el dinero y pueda también tener la oportunidad de presentar la demanda ante el CIADE por 1.200 millones de soles. La escuela Kuczynski, ¿no? Bueno, y ahora se ha descubierto lo de los impuestos, ¿no? Que... Es otro tema. Mire, la señora Quispe también de la SUNAT. Es decir, lo que se está notando es que Odebrecht es el fantasma que mueve los hilos detrás del gobierno. Por eso es sintomático esa palabra, ¿no? Cuando dice, yo no soy jefe de Estado, soy jefe de gobierno. Claro que el gobierno es Odebrecht. Bueno, pero en esto de la imposición de la ideología de género, tenemos a los que antes eran comunistas, algunos de los cuales adoptan, se convierten en los famosos caviares, ¿no? Pero claro que son aquellos que teniendo recursos, perteneciendo a una clase social y económica acomodada, llamémosle, dicen estar luchando por el bienestar de los pobres mientras se dan una gran vida de burgueses, ¿no? Y bueno, esos son los caviares, pero los otros serían los jureles, le dicen, ¿no? Los jureles. Pero todos estos se juntan para lo de la imposición de la ideología de género. Claro, ¿no? Los caviares son los rojos que han perdido color, ahora son rosados. Sí, sí. Y además también son los chicos bien que se portan mal. O sea, les gusta preconizar o pregonar una acción de izquierda, pero cobran con la derecha. Eso es fundamental. Efectivamente, hay es un negocio el proponer la ideología de género. ¿Por qué? Porque genera, usted puede verificar, y esto creo que lo va a hacer el próximo Congreso, sí que tiene algún tipo de prestigio y dignidad, ¿no? Deben investigar los más de 3.000 millones de soles que se han gastado en consultorías para aplicar esta ideología de género, donde el esposo de la ex ministra Flor Pablo, solamente él había cobrado $6 millones en un departamento del norte. Haciendo talleres y cositas. Entonces, esto es un gran negociado.
Y tiene que darse cuenta que detrás de esto hay un gobierno que es el gobierno de las ONGs. Tenemos que hacer una pequeña pausa, luego regresamos, doctor, permiso. 12:49. Ya volvemos con Betel en la actualidad, edición central. Lo que necesitas escuchar. En Guarmey, ciudad de la cordialidad, sintonízanos en los 96.1 FM. Betel, lo que necesitas escuchar. En Azángaro, ciudad agropecuaria. Sintonízanos en los 97.3 FM. Betel, lo que necesitas escuchar. Agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos de Guarmey que nos sintonizan en los 96.1 FM y también en Azángaro que nos encuentran en los 97.3 FM. Gracias por su sintonía. Continuamos con Betel en la actualidad, edición central. 12:50. Muy bien, en este momento continuamos con don Francisco Ugarteche y la entrevista del día de hoy. Adelante, don Francisco. Sí, estoy con la grata compañía del doctor Juan José Uchuya. Conversábamos sobre estos comentarios hechos hoy por el ministro de Educación, que sigue el derrotero, ¿no? La pauta que ya les dejó anteriores ministros, ¿no? No hay uno que se atreva a decir, un momentito, detengámonos acá a analizar de qué se trata todo esto. Yo estoy absolutamente seguro que si es que al ministro de Educación le preguntas cuántos géneros hay, y de repente sabe, ¿eh? Son, según las Naciones Unidas, 150. ¿Podría usted citar 20 siquiera de los géneros? Te aseguro que no sabe citar 20, o sea, no sabe de lo que está hablando, ¿no? Efectivamente, yo creo que no entienden la magnitud del daño que le pueden hacer a una generación en un país cuando se pretende establecer como norma la perversidad sexual. Porque lo importante es señalar que, conforme se ha demostrado el año anterior y los años anteriores, hay un proceso de degeneración en la mente de los niños que quieren imponerle a través de los libros, que fueron cuestionados en su momento y que no han sido rectificados. Por decir, lo más irresponsable de un ministro, de una ministra, fue decir, pásenle un plumón a esas cosas que pervierten a los niños. Entonces, ese grave daño que se ha hecho a la niñez y a la juventud se pretende continuar. Creo que es necesario que nosotros reflexionemos sobre esto. José Ingeniero decía, si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano. Pero si nosotros pervertimos la mente del soberano, queremos un pueblo que sea sumiso y que haga la voluntad del tirano. Entonces aquí se está planteando una tiranía de carácter perversa, una tiranía de género que lo único que va a hacer es desplazar a nuestros mejores elementos jóvenes y niños en una generación y en un tiempo a un nivel de subdesarrollo de generación como en otros países. Eso es lo que se está pretendiendo. Y esto es grave, porque si a esto le sumamos el bajo crecimiento económico que hemos tenido el año pasado de 2.2 o al que vamos a tener este año, donde, si bien es cierto, aumenta el precio de la cebolla o la producción, pero decae, por ejemplo, la producción de la minería, nosotros vamos a tener un ingreso económico per cápita muy por debajo del de la región. Y esto es muy grave. Además, tenemos que decir y señalar lo siguiente. ¿Qué pasa si perdemos el arbitraje de los 1.200 millones que está pretendiendo Odebrecht con el país? Hay que encontrar responsables. Y los responsables están en el mismo gobierno, porque cuando regresa el presidente Vizcarra de la juramentación del presidente Bolsonaro en Brasil para defender a los fiscales que han tenido a su cargo este tipo de negociaciones y defender también al procurador que era representante del Ministerio de Justicia, que parte de su gobierno, para que haga esta negociación totalmente contra los intereses nacionales.
donde le reconocen una serie de goyorías por el hecho de pretender colaborar. Y hasta ahora no hay ninguna colaboración que no haya sido la que ya todos sabíamos, que Toledo, Humala habían recibido dinero, que Susana Villarán, pero usted lo ve a Humala siguiendo las calles, no está detenido. El único que está preso finalmente es el presidente o expresidente del gobierno regional de Ancash, pero por un proceso en el que no intervienen para nada estos fiscales Vela y Pérez, ¿no? Eso es un proceso judicial antiguo que digamos que con las reglas de juego que siempre conocimos, porque ya con estos nuevos fiscales empezamos a conocer nuevas reglas de juego como aquella que permite que los grandes ladrones queden libres, ¿no? Y busquen a la chauchilla, ¿no? Los cómplices menores, ¿no? Es que la única manera de proteger a esta empresa, Odebrecht, que es la que está realmente gobernando el Estado peruano. Él nos está marcando la pauta de lo que debemos hacer o no hacer. Fíjense ustedes, recién acaban de publicar unos chats donde el señor Barata dice que el señor García no tenía ningún tipo de responsabilidad penal, pero toda la prensa y los fiscales que tenían a su cargo indujeron para que haya por lo menos este sesgo, que lo llevó a la decisión que tuvo, que no justificamos, por ese suicidio. Pero ¿cuántas personas pueden verse involucrados y frente al abuso de la detención provisional se ven 3 años privados de la libertad sin que puedan ejercer su libre ejercicio del derecho a la defensa? Eso es terrible. Sin embargo, los que verdaderos culpables, a los que le han probado que tienen 36 millones, etcétera, etcétera, no están presos. Y fíjese usted, se acaba de señalar como un colaborador eficaz que el presidente Humala y su esposa han recibido 18 millones de dólares del Club de la Construcción. Y todos están procesados por organización criminal y por el delito de lavado de activos. Y en esto quiero hacer una precisión. ¿Dónde se termina el lavado de activos? ¿En la persona que recibe el dinero o en la persona que lava en última instancia este dinero? Todos estos aportes para las campañas, ¿dónde fueron a parar? A los grandes medios de comunicación. Ahí es donde se lavó el dinero, porque ese dinero entró limpio después al circuito económico nacional. ¿Y por qué no están los jefes de medios de comunicación? No están en cursos. Que son los que finalmente recibieron el dinero de estos aportes ilícitos, ¿no? Pitufiados, como sea, pero al final llegó a los bolsillos de ellos, ¿no? Y en grandes cantidades, porque hay los 3 millones de dólares para decir el no de Susana Villarán fueron a parar a medios de comunicación que todo el mundo sabe quiénes son, pero el fiscal no ve. Yo me acuerdo de las épocas de la dictadura de Velasco, y un día conversando con un amigo, un viejo periodista, le expresaba mi pesar, ¿no? mi malestar por estar en esta situación, ¿no? de dictadura. Me dijo, no te preocupes, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, claro. Y entonces cada vez que yo veo lo que está pasando en estos días, digo, esto no va a durar para siempre, esto en algún momento va a tener que acabar, ¿no? Bueno, creo que sí, yo creo que por ejemplo el gobierno de Vizcarra va a caer mucho más antes que termine su mandato. Va a ser tal la información que se va a generar en estos últimos meses, donde se va a ver responsabilidad de la empresa de la cual forma parte él, con todas las empresas que están en el Club de la Construcción. Ahí ha habido mucho dinero y ahí hay muchas personas que van a entrar como colaboradores eficaces. El proceso recién se inicia, esta declaración recién se inicia, pero tiene pruebas contundentes. No es posible pues que el hermano del ex ministro de Vivienda de este presidente, del presidente Humala, haya dicho que le han entregado dinero Paredes, claro, Paredes, ¿no? Un militar retirado, ¿no? Pepe Paredes, compañero de promoción de Humala. Él recibía la plata y se la entregaba a Humala, es lo que él mismo ha confesado. Él ha dicho que le llevaba paquetes a paquetes, sí. Porque le decían paquete en el ejército también a él. El famoso paquete. Bueno, claro, esto no puede durar toda la vida, ¿no? No, hay algo turbio y cuando el río suena es porque... Bueno, y no solo es ruido, porque en el caso concreto de Vizcarra están las pruebas que él fue socio de Odebrecht.
representó a Graña y Montero en una obra que Graña y Montero Era apoderado. pero Graña y Montero estaba trabajando en una obra de Odebrecht, ¿no? O sea, está íntimamente vinculado. ¿No? Y el aumento del ejercicio para la construcción del canal de Pasto Grande ha sido también todo otro. Y hay un tema por el cual creo que va a caer, Chincheros. ¿Cuál es el objetivo de Chincheros de querer llevar adelante este proceso en el cual el Estado peruano está perdiendo? Seguramente va a ser tema de una próxima entrevista. Nos ha ganado el tiempo, de hecho lo comprometo a tratar el tema Chinchero. Muchas gracias, doctor. A ustedes las gracias. Y gracias a los oyentes. Permiso. Bien, de esta manera vamos cerrando Betel en la actualidad, edición central. Hoy estuvo conversando el señor Ugarteche con el doctor Juan José Uchuya, gerente general de Uchuya Maurtú Abogados. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Permiso. Esto fue Betel en la actualidad, edición central.